todo le duele a uno, le duelen las manos, le duele el cuerpo, le duele la cabeza, entonces uno pues realmente se siente, Le no duele hasta el pelo, ¿no? el pelo que ya uno no tiene, le duele. Buenas noches a todos y bienvenidos al episodio número 3 del Vicio Podcast. Mi nombre es Mario y hoy tenemos de copiloto a Carlos, que es nuestro co-host. Hoy tenemos como invitados a un grupo de amigos que son radicados en Estados Unidos, más en la parte del noroeste cerca de Nueva York. Hoy todos los invitados pues son colombianos de un grupo de ciclistas que tenemos aquí cerca de Nueva York. Es una mezcla de diferentes países, culturas, y a todos nos encanta las bicis y participamos en eventos locales y a veces pues viajamos a otros países para hacer eventos en diferentes partes del mundo. Así que todos bienvenidos. Y el tema de este episodio es que nuestros invitados compartan sus inicios, cómo empezaron a montar, qué los inspiró, si siempre han sido deportistas, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema oficial pues va a ser un evento que hicieron en Colombia en febrero de 2023, hace un par de semanas, un mes, y ellos fueron partícipes de Transcordilleras, de que más tarde vamos a estar hablando del tema a full. Por ahora, pues, le damos la bienvenida a todos y bienvenidos aquí al tercer episodio del Vicio Podcast. El Vicio Podcast, pues, es un podcast relajado, conversamos como amigos, muy original, nada es planeado. Bueno, un poco planeado, pero a veces, pues, improvisamos y ese es el formato, ese es el chiste del podcast, que sea un ambiente así entre amigos, como que estamos hablando después de montar y no, también pues tenemos la parte seria y le damos a Carlos el micrófono para que introduzca aquí a nuestros invitados de hoy. Y buenas, hoy tenemos a solamente dos invitados. Uno es Johan, es colombiano de Bogotá y ciclista de ruta y gravel aficionado. Y el otro es Juan Carlos Grisales, también colombiano de Pereira y practica bicicleta de montaña, gravel y ruta. Bueno, sí, el tercer invitado, bueno, él era Jason, que hoy Sí, tuvo la maratón de Boston y me imagino que debe estar matado puedo. porque fueron 26 millas a tope. Entonces le damos un pase para que en el próximo tal vez esté. Bienvenidos otra vez al episodio y vamos a entrar en lleno a lo que venimos aquí. Primero vamos a dar una pequeña introducción de Johan y JC, de cómo fueron sus comienzos en el ciclismo, cómo llegaron a este vicio, que bueno, por eso estamos todos aquí, porque es un vicio en la bicicleta. Y después que se introduzcan, pues vamos a entrar en lleno en el evento que participaron en Transcordilleras hace un mes. Bienvenido, Johan, por favor. Hola Mario, Bienvenido aquí al show. hola Mario, Carlos, Juanca, muchas gracias por la invitación a tu programa y felicidades por este nuevo proyecto del El Vicio Podcast. Un espacio, como dices tú, para compartir entre amigos y hablar de lo que más nos gusta, que es el ciclismo. Bueno, como ustedes mencionaron, colombiano, de Bogotá, pero realmente ya llevo más de 13, 14 años viviendo fuera del país. Así que mi experiencia en el ciclismo yo la puedo dividir en dos partes. Una cuando tenía más o menos 20, 22 años que vivía en Bogotá y empecé a montar bicicleta en Colombia con gente mucho más adulta que yo, gente que me hablaba mucho de la época del dorado del ciclismo colombiano, aquellos 80s, 90s, y yo con una ilusión de joven de empezar a montar, me les pegaba, montaba mucho por los lados del occidente de Bogotá, por los lados de Patios, el famoso puerto de Patios en Bogotá. Y empecé muy joven. Ya después por temas de estudio, por temas más profesionales, me alejé un poco del ciclismo. Me fui del país, estuve viviendo en Ecuador, después en Chile, donde practicaba, pero ya muy esporádicamente el ciclismo. Y finalmente, mediados del 2020 vine a vivir a Estados Unidos, a estar mucho más cerca de la familia. Mi familia vive acá. Y ya me metí nuevamente de lleno a este deporte que me apasiona. Compré mi bicicleta de ruta y empecé
a explorar las rutas, a salir, a recuperar ese nivel que algún día quise tener y nada, acá estamos, después de 7 meses ya viviendo aquí en Connecticut, compartiendo con ustedes y disfrutando de este deporte maravilloso. Bueno, no, gracias a Johan. Una historia muy interesante. Y Sí. ahora pues, como le decimos de cariño, el capo JC, Juan Carlos, bienvenido. Díganos cómo fue ese comienzo suyo. A ver, ¿Qué que tal, usted es Mario? el más, Carlos, gracias más por la experimentado invitación aquí. y no, pues muy contento pues de estar aquí y alegre de compartir con ustedes este espacio y este nuevo proyecto que están empezando. Pues yo empecé a montar realmente en el 2015, creo. 2015 empecé a montar, con bicicleta de montaña. Un amigo me invitó un día al parque, ya llevaba muchos años sin hacer ningún tipo de ejercicio, entonces ningún deporte. Él me dijo, ¿por qué no vamos a hacer algo de montaña? Vamos, es algo entretenido. Entonces me prestó una bicicleta de montaña y fuimos a un parque que estaba cerca y ahí fue donde empecé a montar. Recuerdo que ese día había que subir una parte que realmente ahora pues, toma unos 15 minutos. Recuerdo que me costó como casi 40 minutos poder subir esa parte. Me tenía que bajar cada que había un obstáculo, una piedra, me tenía que bajar y me costó como 40 Su minutos. amigo lo quería desilusionar, creo, sí. No No, quería que no, fue montara algo que bicicleta. A ver. eso fue como el comienzo, porque fue algo que me pareció muy entretenido, pero también me pareció algo muy desmotivador. Entonces se convirtió en una motivación para mí el tener que mejorar ese estado físico y poder mejorar mis skills poder mejorar Sobre los obstáculos. los obstáculos, poderlos pasar de una Sí, mejor sí. forma. La técnica, Sí. mejorar la técnica. Entonces ese fue mi comienzo en el 2015 y empecé a hacer montaña hasta el 2019. Creo que en el 2000. ¿Esto fue aquí o en Colombia? No, fue acá. Yo llevo Usted, acá, ya ok. llevo más de 20 años. Usted en Colombia no montaba No, entonces. no, empecé a montar fue acá. En Colombia sí hacía el deporte Ah, que hacía cuando estaba en el colegio era atletismo. Sí, ujú. participé en la liga de Risaralda. Corrí para la liga como unos 2 años. Qué Ajá. bien. Hacía fondo, hacía 800, 1500 metros. También hacía 400 vallas. Me iba bien, pero después de que salí del colegio ya no volví a correr, pero sí me gustaba bastante, pero básicamente después del colegio no volví a seguir haciendo atletismo. Solamente retomé nuevamente cuando Ah, volví no. acá y empecé a hacer ciclomontañismo en el 2015. No, ese cuerpo se acuerda si usted hizo mucho Pero a rato se le atletismo olvida también. y ya después. Esos Y viejos tiempos. exacto, el cuerpo ya, si usted es atleta, eso regresa rápido. Tu Sí, cuerpo tiene siempre. Pero a mí memorias, me está dando exacto. como Alzheimer últimamente. Y no, exacto, no. Y usted también hace montaña y últimamente pues nos hemos metido más en el chiste del gravel. Sí, Todo el mundo pues aquí tiene ya bicicleta de gravel y no. De la fiebre. la fiebre, La claro. fiebre, sí, ese es lo que está. Y no, bueno, gracias por la breve introducción. Ahorita vamos a seguir y vamos a conocer más de todos un poco. Y ya que conocemos un poquito más de nuestro panel, pues entramos al tema principal, que es Transcordilleras. Y bueno, Transcordilleras es un evento de bikepacking, que es de gravel, es autoasistida. Significa que usted tiene que llevar todo su equipo, tiene que llevar todos sus chécheres, como decimos, su ropa, y básicamente pues este año fue la tercera edición y ustedes fueron partícipes, ustedes dos. Bueno, tenemos otras dos personas que no pudieron asistir, pero ojalá pues podamos hacer tal vez otra versión. El evento cuenta con 8 etapas, pero ustedes solamente hicieron 3. Sí, habían dos modalidades. Atraviesan básicamente la cordillera oriental, ¿no? Más o menos son, por lo que sé, 260 kilómetros, que son aproximadamente 165 millas, para que la gente que no entiende en kilómetros nos entienda. Y lo más interesante y lo que más duele, nomás escucharlo, es que son básicamente 8.360 metros de desnivel positivo, que más o menos son 27.427 pies de desnivel positivo, y eso es lo que creo que más duele.
También el Desafiante, y transcurso. realmente hay tres modalidades. Nosotros hicimos la más fácil de las tres modalidades. Está la categoría non-stop, que hacen el recorrido de los de 8 etapas, pero non-stop. Ellos deciden, esas personas deciden cuándo parar, si quieren parar, dónde dormir y qué tanto dormir. Está la categoría de 8 etapas, que es casi 1000 kilómetros y no recuerdo cuántos metros de nivel. Y está la que tú mencionas, que se ve ya en números desafiante y fue la que decidimos empezar a experimentar. Sí, la de tres pues es como una introducción para ver qué ¿Qué tanto uno le tienes? gusta sufrir, ¿no? Entonces creo que si algún día pues ustedes me convencen, pues creo que va a comenzar con la de tres, ahora que tenemos el Sí, aparato correcto. definitivamente es el mejor comienzo, Y la bueno, tres. no, volviendo al tema de las tres etapas, ah, por lo que sé, la primera etapa es un poquito corta y la segunda pues es la etapa reina, que el protagonista es el páramo del famoso Sumapaz, que lo he escuchado mucho mencionar por ustedes. Básicamente es un páramo que es uno de los más grandes del mundo, a 4000 metros de altura. Y como les dije, solo de pensarlo, pues arden las piernas, ¿no? Y no, el evento comienza desde la ciudad de Melgar, en el Tolima, y llega hasta Huasca, que es un poquito cerca de Bogotá. Pero no, más que todo, esta información que tengo es de lo que he visto, de los videos que he podido ver. Yo no estuve ahí, pero para eso tenemos aquí a los muchachos para que nos digan cómo fue la experiencia. Denos un breve introducción de las etapas, qué tanto sufrieron. No, estoy aquí con ansias de que nos cuenten. A ver, comenzamos aquí con Johan para que comience él a darnos más o menos una idea, a ver cómo fue eso. Realmente no entiendo a estas alturas de mi edad cómo llegué a gravel y cómo llegué a Transcordilleras. Realmente yo empecé a montar gravel a finales de noviembre, compré la bicicleta y finales de diciembre, enero me inscribí en la carrera. En uno de esos rides, conversando con Juan Carlos, me dijo, hágale, no lo piense, métase y vamos a hacer. Y nada, Mala influencia. mala influencia. Pero no, la Inicio. verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora. Yo creo que Cuenta todo bueno. lo desafiante que fue hizo que en este momento sintiera que es algo que valió mucho la pena. Sí, como lo mencionaste, fueron 3 etapas. Yo creo que el nivel de dificultad fue aumentando gradualmente desde la primera hasta la tercera. Ya en la etapa reina, evidentemente dejamos todo lo que había y la tercera etapa fue simplemente terminar como pudiéramos. Pero bueno, para empezar por la primera etapa, yo creo que los nervios de empezar esta carrera pues también jugaban un poco en mi caso personal. Saliendo de Melgar hacia Fusa, teníamos que empezar un puerto como de 16 kilómetros o 10 millas sin ningún tipo de descanso. Había llovido el día anterior, así que estaba bastante mojada la carretera y una carretera que tiene bastantes huecos en ese puerto de montaña. Entonces yo tenía un plan, el plan que todos habíamos hablado, ya sabíamos cuáles eran nuestros límites y queríamos estar, desde el plan queríamos estar atados a ese. Entonces, Por lo que sé, no te quería interrumpir, pero por lo que sé y por lo que he escuchado fue que ustedes hicieron, no sé si fue algo que les pasó factura, pero ustedes creo que se fueron montando, ¿no? De Bogotá No, hacia el comienzo, esa, que esa creo realmente que, fue la primera que etapa. Esa ya realmente veo fue la la primera etapa. reacción de JC, en exacto. realidad Y hicimos cuatro Yo creo etapas, que ustedes, antes de comenzar, exacto, 2 días antes de antes. comenzar, yo creo, exacto, entonces yo creo que fueron no tres, vamos a corregir eso, creo que fueron cuatro etapas, Fueron por, cuatro por, etapas por las lo que que yo hicimos. sé, fueron como, exacto. Si quieres, Juanca, mencionar, porque tú fuiste el primero que me dijo no deberíamos hacer esto y finalmente lo hicimos y sí nos pasó factura. Y nos pasó y factura. Realmente, Andrés, el otro compañero de nosotros con el que fuimos a hacer Transcordilleras, él fue el que planeó la ida de Bogotá a Melgar. En el papel, pues realmente eran 100 millas, pero él decía que eso eran bajando, pero cuando estamos mirando, pues la 100 ruta, millas ¿Usted, 2 días usted le antes. 2 cree a días un antes. ciclista que le dice que ir ajá, bajando? A dos ver, días 100 antes. millas 2 días antes de hacer todo Ajá. eso. Entonces, él dice, no, realmente son como 80 millas, pero realmente todos bajando, solamente vamos a subir como 2000 pies, no es mucho. Pero entonces cuando pusimos a repasar la ruta, yo les digo, pero si hay 100 millas, pero vamos a subir como 7000 pies de elevación. 7.000 pies, Yo le dije, efectivamente.
sí hay mucho para bajar, pero pues también vamos a subir mucho y solamente vamos a tener un día de recuperación para empezar a hacer las etapas. Bueno, a la final ya todo estaba cuadrado, entonces decidimos simplemente, bueno, pues vinimos a montar y pues vamos, hagámoslo. Tomamos la decisión y No hay de decidimos otra. hacerlo. Sí, no hay No otra. había otra, sí. A eso fue que fuimos a montar, entonces entonces decidimos hacer. Pero sí pienso que fue un poquito de más lo que hicimos, precisamente antes de empezar la primera etapa de Transcordilleras. Claro. Pero todo hay que decir, ese día pasamos supremamente bien. Yo disfruté mucho el paisaje. Sí. Pasamos por partes muy bonitas, yendo hacia Melgar. Tuvimos hasta unos momentos donde con Johan y no recuerdo el nombre. ¿Cómo era que se llamaba el muchacho, Johan? Justin. Justin. Con Justin. Estuvimos subiendo un puerto que estuvo un poco largo y él empezó a poner ritmo y nos pusimos y nos calentamos en esa subida y le dimos a eso durísimo. Estuvo muy interesante. No, pasamos muy bien, pero esa fue la primera Hubo, etapa. quizás hubo algo positivo, Juanca. Algo positivo que hubo en ese día es que hicimos la primera etapa, pero al revés. Andrés metió Sí, dentro de la ruta la primera es etapa verdad. al revés, Ajá, lo que generó que hiciéramos esos 7.000 pies, porque al final todos se acumularon fue en las últimas 30 millas, yo creo. ajá. Y en mi caso pude empezar a conocer un poco cómo es el gravel en Colombia, que no es lo mismo al gravel que hemos venido haciendo acá en Connecticut o los alrededores. Entonces, para mí fue también algo positivo de saber más o menos de prepararme a lo que me iba a enfrentar y dónde estaban los puntos claves de esa etapa. Y creo que eso me sirvió un poco para más o menos también medir un poco las fuerzas o mirar un poco de dónde podía arriesgar un poquito más. Quizás desde lo positivo, ¿no? Sí, sí. Sí, No, realmente claro, sirvió mucho Johan, haber bajado cuando estábamos descendiendo ya hacia Melgar, que ese es el puerto que Johan estaba hablando ahora, que es de como 16 kilómetros. Nos ayudó mucho para saber a lo que nos íbamos a enfrentar empezando, porque inmediatamente salimos del parque, inmediatamente empezaba ese puerto que era larguísimo, más de una hora subiendo. Entonces, ayuda un poco mentalmente para saber uno qué le espera y no desmoralizarse a los 40 minutos uno sin saber porque la subida no tenía ningún descanso. Entonces sirvió bastante. Por lo que sé, pues, el clima no estuvo a favor, como decía Johan, antes que lo interrumpí, que es en la segunda etapa, en la etapa reina, donde subía en Sumapaz, pues la noche anterior estaba lloviendo y es difícil cuando uno está durmiendo y escucha esa lluvia, salir a montar aquí uno afuera, ¿no? adelantarse uno. Hacer algo local. Y me imagino que sabiendo a lo que se venía y que el clima no está ayudando, que está frío, que está lloviendo y uno sabe a lo que se va a ir a meter, pues, ¿qué ustedes pensaban cuando miraban por la ventana y veían esa lluvia y todo esa agua que sabían que les iba a pegar por 7, 8 horas? No sé cuánto tiempo les tomó Lo que le hacer la segunda etapa. esperaba. Los que le esperaba, sí. Pues realmente no esperábamos que fuéramos a tener ese día. La verdad que el día anterior había llovido, pero finalmente cuando llegamos a Fusa estaba bien. No. El pronóstico en Colombia es muy difícil de predecir porque a veces dice que va a ser sol y a la media hora dice que va a llover. Así que cuando nos despertamos realmente nos dimos cuenta de la dificultad del clima porque como 5 o 4:30 de la mañana que nos despertamos vimos que se caía el cielo, estaba lloviendo muy duro. Y hay otro tema que jugaba mucho en la estrategia de la carrera porque como es bikepacking tienes que saber qué tipo de ropa vas a llevar. Yo decidí no llevar mi rain jacket, llevé una chaqueta un poco más delgada para minimizar el peso, así que nada, tuve que salir con esa chaqueta desde la mañana y pues muchas personas se preguntaban en si ¿será que sí se va a dar la carrera? Porque pues realmente era un puerto demasiado, o es un puerto demasiado desafiante y pues con esas condiciones climatológicas, pues la verdad que no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar allá arriba. Sin embargo, nada, salimos así con las ganas de experimentarlo y creo yo que ese puerto fue bastante difícil, pero a la vez fue muy, muy bonito de subir. O sea, al final fueron 3 horas, 3 minutos de sufrimiento, donde no recuerdo haber visto mucho del paisaje, pero sí recuerdo perfectamente todo el tiempo que duré ahí sufriendo, pedaleando. No había chance de ir en grupo ni nada, ahí es cada quien a su ritmo. Y para sorpresa mía, ya finalizando las 3 horas, alzo la cabeza y veo al capo, a Juanca ahí cerca.
también ya llegando, entonces fue bastante emocionante verlo porque al final eso me sirvió para continuar lo que pensábamos que ya había sido la parte más difícil y que venía lo más fácil, pero realmente fue al contrario. Creo que esa fue la introducción de lo que se venía después. El calor, el frío, tantos factores, ¿no? Pero también están los imprevistos. Por lo que sé, pues tuvieron unos pequeños accidentes de equipo. Sé que JC tuvo un problema con su derailleur Sí, con el y shifter. sus llantas. A ver, cuéntenos si cómo le afectó eso ¿Cómo me afectó? Pues el primer percance que tuve ajá. fue el primer día en Bogotá, cuando salimos a montar, íbamos a subir a patios. Cuando salimos, y llegamos a un semáforo. Cuando llegué al semáforo, fui a dar pedal y simplemente no cogía. La parte de atrás del hub no enganchaba, prácticamente se fue y se quedó así. Entonces yo dije, güey, ¿qué pasó? Después volví, le hice hacia atrás, volví, le hice y volví y cogió, ahí sí cogió. Entonces yo, ok, pero algo estaba raro, porque eso no es algo que suceda, no debe de suceder. Yes. Y si sucede es porque algo está mal en el hub, en la parte de atrás de la manzana trasera de la bicicleta. Entonces, cuando Y terminamos, yo tiene que pude hacer el pasar, ride y cuando terminamos fuimos a un bike shop y a una parte donde miraron la bicicleta. Entonces ellos sacaron la manzana, sacaron el free hub de la manzana y estaban todos Yeah, buddy. los pines que enganchan, casi todos estaban malos, ya no funcionaban, solamente dos estaban enganchando. Entonces ese fue el primer percance, entonces tuve muchos problemas para conseguir esa parte de los rines porque no se conseguía. Y al otro día era que ya madrugábamos para irnos de Bogotá a Melgar. A la final con Johan, fuimos a muchos lados, encontramos un resorte y el mecánico lo pudo adaptar, los cortó y pudo hacer funcionar nuevamente los Estilo dientes de la colombiano. manzana, exactamente, y lo puso a funcionar. Pero pude solucionar el problema y al otro día pudimos salir, pero fue muy tensionante casi todo ese día con Johan para un lado, para el otro, buscando esa parte y no la encontramos. Pero bueno, solucionamos el problema. Y el otro problema que tuve fue en la primera etapa, después de haber subido después he subido ese puerto de 16 kilómetros, empezó un descenso también bastante largo. Cuando llegué a la parte de abajo del puerto, empezaba un plan, llegué a una parte de un caserío y había una buseta que iba adelante, iba moviéndose, pero en la parte derecha venía un camión bajando por una calle que había ahí. Entonces yo venía poniendo lo que iba al camión, si me había visto o no. Cuando el camión me vio, pero ya se había metido un poquito, lo esquivé. Cuando volteé a mirar hacia adelante nuevamente, el bus había parado. Entonces yo frené y le alcancé a pegar con el shifter izquierdo a la parte de atrás de la buseta y se me quebró. Entonces, Ish. básicamente me No. quedé con el cambio que tenía. Gracias a Dios no lo tenía tan abajo, lo tenía en la mitad. Entonces, prácticamente de ahí en adelante me tocó single speed. En un solo cambio me tocó terminar esa etapa y fue duro. Fue bastante difícil terminarla, pero lo pude hacer y ese mismo día también fue otro problema porque no se conseguía el shifter. Entonces, ese fue otro problema que tuve, que no lo pude resolver sino hasta el Sí. otro día, en la mañana. Un compañero que estaba haciendo transportilleras tiene un almacén de bicicletas en Bogotá y alguien venía esa noche. Llegaba el otro día en la mañana. Ah, Entonces, él me Ah, consiguió un blip, que es el botón que se conecta al shifter, y con ese botón podía hacer los cambios ujú. porque no, era la forma más sencilla. eso es, Sí, sí, sí. eso es lo muy conveniente de SRAM, que usted Sí, ahora pues tienen ese botoncito que usted le puede adaptar sí. y en situaciones como la suya pues se pudo resolver Sí. para que pudiera, Entonces, pudiera, eso es pudiera algo que terminar. si alguien está escuchando y va a ser es algo que debería uno cargar en la maleta, ese botón, ese blip, Sí, porque es una verdad. caída en gravel puede suceder muy fácil y fácilmente uno puede dañar el shifter y ese botoncito le puede salvar a uno todo. Sí, de Yo todo. tuve, Buen yo tuve consejo. dos caídas y en la primera también estuve a punto de romper el shifter izquierdo. Quedó funcional, pero al llegar acá tuve que reemplazar una pieza, un resorte, porque también estuve a esto de quedarme sin el shifter izquierdo. Así que muy buena recomendación. Sí, esos blips realmente Sí, ¿no? le pueden salvar a uno todo un evento, porque si
Martín se llama, que le agradezco, no me hubiera conseguido ese blip, creo que hasta ahí hubiera llegado porque no hubiera podido continuar el evento. No se Sí, eso conseguía, no. nadie tenía cómo arreglar ese shifter, no había cómo. Sí, y en ¿Qué? Cuando medio le pegó el de... bus, ¿usted no se cayó? No me caí, alcancé a frenar, pero cuando frené le alcancé a pegar con esta manigueta, le pegué a la parte de atrás del bus esa parte que hace uno los cambios es muy delicada, entonces se quebró, solo esa patica se quebró. Claro. Bueno, al menos pues no fue todo porque si uno le pega con un poquito que le toque el timón, pues ese hubiera sido una historia diferente, ¿no? Sí. Pues qué bueno que Sí, no solamente pasó fue nada, el solamente shifter fue el toque, y pero no. fue precisamente donde no debía ser, que fue en el shifter. En la, Sí, pero lo otro que Sí. me pasó fue no, que pues debido a ese grinding, a todo eso que estuve haciendo para terminar la etapa, también tuve que pagar las consecuencias al otro día, porque sí llegué De muy la, eh, cansado. de la Yo famosa etapa reina. Los calambres. llegué muy y aporreado el las próximo día piernas Etapa reina. tocaba la Dice. etapa reina, ¿no? en la etapa reina. Era la del día No. siguiente, entonces me costó un poco esa subida al páramo, me costó. Uf. Uy, no, y me imagino que la noche anterior pues no pudo dormir bien pensando de que se iba a montar y que si Exactamente, porque no, a y esa noche no había podido resolver nada hasta el otro día que llegara el amigo de Martín, que era el que traía el blip, y ese día me tocó madrugar mucho más porque Martín no estaba en el hotel donde nosotros estábamos quedando, me tocó madrugar más, ir Ah, montando hasta el hotel de Martín y esperar a que llegara el amigo para poder conectar el blip y después estar creo que a las 7:30 que fue que arrancamos, 6:30, no recuerdo. Sí, 6:30 el, teníamos que estar en la Sí. plaza central de Fusa y creo que a las 7 se liberó la carrera, se dio la salida. Ya. como el nombre del show lo dice, el vicio es alto, ¿no? Sí. Y le tocó, si fuese a ir a trabajar, pues uno no se levanta, pero el vicio es El fuerte, vicio ¿no? es fuerte y lo hace a uno madrugar. Y solucionar sí, problemas siempre. casi que imposibles de arreglar. Sí. Sí. No, eso sí tenemos que para montar y para sufrir, pues hacemos todo lo posible y cuando estamos en medio de eso, pues decimos, ¿qué hago aquí, no? No. Eso había que Pero como decimos, solucionarlo es como parte fuera. del vicio. Del vicio ¿Y, totalmente. y cómo era el ambiente con los otros competidores? Sé que hubieron varios ex-pros o habían varias gente que pues con renombre pudieron conocer esa gente, Sí, montaron con ellos. cómo era no sé, el ambiente de todo el grupo de personas. Obviamente los que venían de 8 etapas, pues ya venían acabados, ¿no? Porque habían hecho que 5 antes de ustedes. Sí, ellos Entonces, no sé llegaron, cómo. ellos llegaron justo el día anterior en la tarde, cuando nosotros estábamos descansando para la etapa inicial. Y sí, la mayoría de los ex pro hicieron la de 8 etapas, así que para nosotros también fue una experiencia bonita verlos llegar, ver sus caras, ver cómo se veían después de 5 días. Un par de personas tuvieron accidente justo en ese día, entonces ver cómo se estaban limpiando las heridas, recuperando, etcétera, Sí. fue bastante bueno desde el sentido de estar de cerca de ellos, pero a la vez como, wow, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Tuvimos la oportunidad de compartir con algunos de ellos, con Mauricio Ordila, con Lauren Stendham, que fue el que ganó el de 8 etapas, Marcelo, no recuerdo el apellido, que él es más famoso en el mundo del downhill y de Mountain mountain bike. bike. Marcelo Gutiérrez. Marcelo Gutiérrez. Entonces, fue una bonita experiencia. Hicimos en la etapa, no en la etapa, sino en la presentación de la carrera de 3 etapas, compartimos con ellos, compartimos un poco de experiencias de lo que ellos habían vivido, hablamos de las bicicletas, cuál era el setup perfecto para la bicicleta para este tipo de carreras. Y la verdad que es un ambiente bastante de amigos. Es chévere tener ese tipo de conversación con esta gente que normalmente la ves por televisión o la sigues en redes sociales, pero que muy pocas veces tienes la oportunidad de realmente competir con ellos. Cuando arrancó la etapa reina, yo creo que estuvimos con ellos casi las primeras 6 millas, porque desde que salíamos de la plaza de Fusa hasta que empezaba el puerto de Sumapaz, fuimos con el lote adelante, logramos aguantar, ahí pude acordarme de Juanca pedaleando. Miraba yo a la derecha, veía a Mauricio Ardila, miraba a la izquierda, veía a Brian Chávez, estaba Lawrence al frente controlando el ritmo. Entonces,
muy bonita experiencia, ya cuando se inclinó la carretera hacia arriba y ya cada quien arrancó a su ritmo. Además, porque el primer repecho del parque era una rampa más del 20%, yo creo, pero el piso Sí. estaba mojado, Ouch. embarrado, así que la mayoría de personas, incluyéndome, tuve que bajarme a caminar una parte de ese segmento porque no pude llevar la relación. Me faltó una mejor relación de la bicicleta, otro de los aprendizajes. Y ya, pero fue muy bonito compartir con ellos por unos minutos, quizás media hora. No sé, Juanca, tú, Sí, no, cómo lo viste? realmente, sí, no, exactamente de la misma forma, fue algo, es motivador verlos uno al lado de uno, pues uno sabe que el nivel de uno es mucho menor, pero es algo motivador uno poderlo sentir al lado y uno poder estar a rueda de ellos, así sea por unas cuantas millas y no dar lo máximo por tratar de estar con ellos. Fue sí, realmente fue algo muy ameno y gratificante poder estar junto con ellos en esas primeras millas. Y como decía Johan, después de ese repecho, ahí fue donde todo el mundo, cada uno a su ritmo, porque ellos cogieron durísimo de ahí para allá. Cuando vieron que eso se desgranó, ellos empezaron a darle eso durísimo y ya no había cómo cogerle rueda. Y ahí fue donde empezó el calvario, la subida al páramo, que fueron 3 horas de una carretera llena de puras rocas por algunos segmentos, un poco mejores que otros, pero difícil, muy difícil la subida hasta allá. Y cuando están en ese páramo y van para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y hace calor, hace frío, pasa de todo. ¿Qué les pasaba por la mente? O sea, ¿qué decían? ¿Qué hago aquí? ¿Me quiero bajar de la bici? ¿No quiero seguir más? Cuéntenos, a ver. Para mí la parte peor empezó después de la hora 5. Al final fue una etapa que duró 9 horas y media para mí. Entonces el páramo simplemente iba muy concentrado pedaleando, tratando de mantener un paso y tratando de llegar. Me sentía bien, la verdad que me sentía bien después de la primera etapa y veía que estaba en los punteros de los de 3 etapas. Estábamos realmente muy adelante. De hecho, había una aplicación donde te iban traqueando por dónde ibas y algunas personas de mi familia iban mirando dónde iba y en algunos momentos me dijeron ibas en los de adelante. Entonces realmente creo que fue un buen tiempo para nosotros en ese puerto. No tienes tiempo para pensar muchas cosas, la verdad que solo tienes tiempo es para concentrarte y tratar de pensar quizás en comer, en tomar, en hidratarte, porque es clave para este tipo de carreras. Y no puedes hablar. Recuerdo un par de cruce de palabras con un par de personas que uno quizás motivaba o lo motivaban a uno cuando veían que íbamos como al mismo pace, pero más allá de eso no había mucho tiempo para pensar. El calvario empezó después, que yo creo que vamos a hablar en unos minutos. Sí, ¿no? Y que, JC, No, ¿qué pensaba usted ahí no, subiendo y sufriendo? traté de encontrar ritmo, lo mismo que Johan, tratar de coger un paso para subir, pero no, uno va pensando simplemente, como dice Johan, en concentrarse en tomar agua, en tratar de concentrarse en la carretera, encontrar la mejor línea, porque no hay una línea que uno pueda ver constante, entonces todo el tiempo uno está buscando cómo encontrar la mejor forma de navegar entre las rocas de la forma más suave posible, estar comiendo, no pensando mucho en la lluvia ni en eso, trata de no concentrarse simplemente en lo que está haciendo, en la bicicleta, no descuidarse ni un segundo, porque un segundo que uno se descuide ahí, pum, va hacia abajo y le puede costar el evento. No había no hay ni con quién conversar, porque realmente uno si de pronto encuentra uno con quien irse, no encuentra dos, porque eso se desgrana, y tratar de mirar a los lados, lo que va de vez en cuando, que uno de pronto levantaba la cabeza y miraba para poder mirar los alrededores, a ver por dónde iba uno, que realmente es muy bonito, pero más que todo va uno con la Sí. cabeza hacia abajo y concentrado para tratar de mantener el paso y no desconcentrarse mucho. ¿Y la Bueno, altura qué? ¿Cómo la pasaron con la altura? A mí no me afectó nada. La verdad que eso me sorprendió. Era algo que yo iba un poco preocupado porque acá estamos a nivel del mar, Sí, pero no. La verdad que quizás un poco la lluvia y el frío ya al final del páramo, pero no sentí la altura. La sentimos el primer día que salimos a rodar en Bogotá cuando fuimos a Patios. Ahí sí me sentí un poco ahogado, pero creo que sirvió mucho haber estado 5 días antes del evento y haber pedaleado un poco en altura. Yo creo que eso nos ayudó. Sí, de sí, acuerdo sí. con Johan. Yo pienso que eso nos sirvió mucho. El primer día que subimos nos sentimos, o yo también me sentí muy mal, tanto que le dije yo me siento, no podía respirar, sentía como si estuviera tratando de respirar por un pitillo.
no sentía que el aire Imagino. pasaba, no, es difícil, muy difícil, pero también tuve la misma sensación que Johan, no sentí ningún problema de respiración subiendo el páramo ni nada, me sentí muy bien todo el tiempo, solamente sentía las piernas un poco pesadas por lo que había pasado el día anterior en la primera etapa, pero de Sí. resto, bien. Bueno, es difícil ir subiendo por 3 horas, pero todo lo que obviamente sube, pues tiene que bajar, ¿no? Entonces, creo que en lo personal me dolería más bajando, porque ese cuerpo después de un buen Sí, rato, las manos, o sea, se te Eh, tuyen, sí, se el encalambran cuerpo, la uno. espalda. ¿Cómo hicieron con eso? La verdad es que mi balance de esta carrera es que prefiero subir a bajar. Escuchaba a otras personas que venían de Ujú. etapas anteriores decir lo mismo. Realmente el sufrimiento de bajar, porque si subes 3 horas, mínimo tienes que bajar por 45 minutos a 1 hora y bajar al nivel al que se estaba compitiendo es bajar con cierto nivel de riesgo. Entonces, tomar ese riesgo, bajar por 45 minutos a 1 hora y las carreteras tan técnicas que hay en Colombia realmente dificulta mucho más la experiencia. Yo tuve 2 caídas en transcordilleras. La primera fue más por descuido y nervios de empezar, como decía Juan Carlos, medio descuido y te cae. Pero la segunda fue justamente bajando. Juanca es un experto ya en el downhill, así que cada vez que empezábamos a bajar, él me agarraba ventaja y se A la iba, rueda. pero yo iba un poco Era, más. era la rueda a seguir, Era sí, mi sí, Sí, rueda, sí, pero sí, no rueda la claro. pude confiable. seguir. Yo bajaba un poco más La rueda fue un precavido, segundo. pero no encontraba una posición cómoda y mis manos empezaban a dormir después de cierto tiempo. Entonces, en una de Ujú. las bajadas con curvas muy, muy cerradas y con una pendiente de inclinación de más del 10%, 12%, hasta el 15%, simplemente no pude frenar más y solo tuve el pensamiento de tirarme hacia un costado de la carretera y tratar de evitar al máximo la caída fuerte. Afortunadamente no fue nada grave, solo se torció el manubrio y me pegué un poco en la rodilla nada más, pero sí fue bastante traumático para mí el tema de las bajadas. Terminando esa etapa, ya yo dije voy a bajar mucho más despacio aún, ahí ya Juanca terminó la etapa primero que yo, pero creo que a él también le pasó factura esa bajada porque ya finalmente no encontrábamos, no podíamos sentarnos, pararnos, nada, estaba totalmente bloqueado. Sí, Pues realmente sí. yo me siento más cómodo bajando, pero sí realmente la última bajada de gravo que teníamos que hacer en la segunda etapa se me hizo eterna, ya no me hallaba ni parado, ni me podía sentar, las manos me Está, dolían, no podía ya, no podía frenar, está ya, sufriendo. ya se me dormían las manos, es duro, es difícil, y dolía más, ya recuerdo que alguien iba como, no iba tan rápido como yo quisiera porque no podía, el cuerpo no me dejaba cuando pasó alguien y yo dije, no lo puedo seguir. Después pasó otro y yo dije, no, me voy detrás de este porque yo necesito acabar esto, ya estoy mamado, ya quiero acabar esta bajada. Y simplemente decidí, me fui detrás de él como fuera y le di detrás de él y me fui a rueda de él en esa bajada y por eso fue que Johan se quedó, porque yo ya también estaba tan cansado que yo Ujú. ya no había cómo esperarlo, porque yo quería terminar simplemente esa bajada, Sí. era demasiado larga y ya veníamos muy aporreados de prácticamente 6 horas de todo ese evento y toda esa subida. Entonces sí, gracias a Dios terminé con ellos esa bajada y ya con ellos seguí y terminé la etapa, pero realmente se vuelve más difícil bajar que subir. Se vuelve hasta más cómodo subir en grado. Sí, no. Esa porreada que uno tiene que hacer, especialmente en la bicicleta de gravel, que bueno, no tiene suspensión. Sí. Hay bicicletas que sí la tienen, pero tiene sus beneficios y sus desventajas. Al subir, pues, si no puedes bloquear la suspensión, pues te quita un poquito de esfuerzo. Entonces uno tiene que jugársela, ¿no? Y no, en medio de todo eso, alguna vez pensaron en decir, ¿saben qué? Yo voy a esperar al carro, que se joda esto. ¿Alguna vez pensaron eso o les pasó por la cabeza? ¿Qué pensaban? Pues en la mitad de esta etapa reina, viendo la dificultad, porque como lo mencioné hace un momento, pensábamos que lo difícil era el páramo de Sumapaz y en realidad ahí empezaba creo que lo difícil. Después de ya pedalear como por 2 horas más, cambió el clima por completo, pasamos del frío y la lluvia a un sol y un calor, no recuerdo la zona en la que estábamos, pero eran repechos cortos, pero de una pendiente muy inclinada, entonces teníamos que hacer mucha fuerza. Yo no iba con muy buena relación, yo tenía
una relación, un plato 40 y atrás tenía 40 nada más. Jay-Z tenía una relación un poco mejor, más sin embargo yo lo veía a él también ahí pedaleando muy, muy lento. Y yo ya le decía a Juanca, no puedo más, Juanca, no puedo más, ya, no me da. Y él me daba ánimos. No pensé como tal en bajarme, más pensaba yo en lo que me motivaba a seguir, pero sí es un desafío mental muy fuerte. Yo creo que desafías tu cuerpo y tu capacidad de sufrir, de sufrimiento, a un nivel en el que en mí, en lo personal, no había nunca vivido. Entonces, nada, traté más con las ganas y con el que yo puedo que con las fuerzas físicas que tenía en ese momento. No, Sí, no, sí. no, pues ¿Alguna yo vez no le pensé pasó por la en cabeza? esperar el carro eso, pero sí momentos muy difíciles donde uno siente que la pierna realmente ya no, como que no da más y ya le duele a Sí. uno, ya uno no sabe ni dónde le duele, ya le duele todo le duele a uno, le duelen las manos, le duele el cuerpo, le duele la cabeza, entonces uno pues realmente se siente Le no duele hasta el pelo, ¿no? el pelo que ya uno no tiene le duele. Entonces se Sí, vuelve difícil. Hay momentos más complicados que otros, pero también era motivante porque iba con Johan y entonces a veces verlo a él que él decía, no, no quiero, entonces yo le decía, no, vamos, vamos. Entonces también me motivaba al mismo tiempo de también seguir, porque yo le decía al que vamos, entonces yo decía, no, es que tenemos que hacerle, vamos y así terminamos básicamente la etapa juntos. sí. Ah, no, no, no. Me imagino la alegría cuando terminaron, ¿no? Y lo peor era que el próximo día tenían que volver a levantarse y volver a darle la tercera etapa, ¿no? Sí, sí, Pero creo que correcto. la tercera etapa les tuvieron un poquito de compasión, ¿no? Ya la última etapa era un poquito Eso corta, por lo que sé. pensábamos, eran 27 millas, pero de las 27 millas, 20 eran subiendo, y igual con repechos muy fuertes. El clima estaba muy, muy bonito ese día, pero también hacía calor. Y ya después de 2 días de competencia, la verdad que para mí era la primera vez que hacía ese tipo de esfuerzo. No tenía tiempo de recuperación porque realmente tú llegas. El día anterior llegamos casi a las 5 de la tarde. La rutina siempre es llegar, lavar la bicicleta, buscar algo de comer, lavar la ropa y ya finalmente tratar de descansar. Pero a la hora que llegamos y con esa rutina que teníamos, realmente ya nos dieron las 8 de la noche y no teníamos tiempo de recuperar. Por suerte, el papá de Jay-Z nos acompañó al final de cada una de las etapas y él nos hizo un masaje en la espalda, que yo creo que eso fue lo que me hizo poder tener un poco de fuerza para completar el último día. Pero sí, realmente creo yo que es muy importante prepararse físicamente y mentalmente para acumular el esfuerzo. Yo veía a los pros que hicieron las 8 etapas y yo creo que ellos movían los mismos vatios todos los días. No sé cómo lo logran, no sé cómo hacen, pero llegaban al final del día destrozados del esfuerzo y al día siguiente yo los veía en la mañana listos para dar batalla durante 6, 7 horas que duraba cada jornada. Sí, yo creo que tuvimos un problemita con Jay-Z, creo que se desconectó, pero vamos a ver qué pasa aquí. Un segundito. No, pues, ¿qué usted haría diferente si lo volviese a hacer? La pregunta es, ¿lo volvería a hacer? Y si lo haría, ¿qué haría diferente? No, ya pasó un mes. Obviamente al día siguiente de la carrera yo no quería volver a saber de la bicicleta ni del evento como tal, digamos que por el sufrimiento. Pero no, sí lo voy a volver a hacer y de hecho bueno, no he decidido todavía, pero me gustaría experimentar el de 8 etapas. Evidentemente hay que hacer algunos ajustes desde el setup de la bicicleta. Yo creo que es importante llevar una rueda un poco más ancha, especialmente por lo que hablábamos de los descensos. Es más fácil soportar con una rueda, no sé si pudiera mínimo 45 o inclusive un poco más si la bicicleta que cada uno tiene lo permite, pero también la relación. Yo creo que es importante mejorar la relación que llevas, así que nada, eso lo revisaría desde lo técnico de la bicicleta. Ya desde la preparación, evidentemente hay que hacer algunas simulaciones de mantener ese esfuerzo de tantas millas y tantas horas acumuladas por días, especialmente si vamos a hacer 8 etapas, experimentando con el peso, porque es bikepacking, hay que llevar peso, no es lo mismo pedalear con la sola bici a llevar ese bulto atrás o debajo del frame. Y bueno, el tema de la alimentación quizás mejoraría un poco más.
posiblemente alimentarme un poco mejor, tratar de en las tardes llegar y quizás acelerar un poco esa rutina de recuperación de la bicicleta y todo lo demás para descansar, porque en algunos casos, por ejemplo, a Juan Carlos, la primera etapa le tocó llegar y empezar a buscar mecánico para arreglar y eso desgasta, eso realmente desgasta y juega en contra de nosotros. Y Eso es lo que le quería preguntar antes. ¿Qué tipo que de bicicletas llegaron? ¿Qué era que de equipo? Johan, usted se lo vio que la chaqueta que de lluvia. Pero ¿qué tipo que de bicicletas llegaron? Bueno, yo, como mencioné, compré mi bicicleta recién en noviembre. Compré la bici de la tienda que está cerca de aquí del sector donde vivimos, de Signature Cycles. Compré una 51, realmente muy contento con esa bicicleta, muy versátil. Una bicicleta que se adapta para diferentes tipos de carreras y me siento muy cómodo en esa bicicleta, la verdad. Yo llevaba una llanta 40 y tengo, el grupo es SRAM Force, llevaba plato 40 y atrás tenía 10-40 también. Yo creo que desde lo mecánico de la bicicleta, como mencioné, solamente haría el ajuste de la llanta y quizás un plato más pequeño adelante, pero ya para cargar dentro de la competencia, yo creo que es un VIP, quizás de 7, 8 días un par de jerseys, porque pues está sujeto a una caída y si te caes se te rompe el jersey, tienes que ponerte otro, y la verdad que es ya muy mínimo lo que tienes que llevar, un par de chanclas, como le llamamos en Colombia, para ponerte al final de cada etapa, porque es importante descansar los pies, crema, obviamente, vi que algunas personas llevan crema para recuperar el cuerpo, y nada, ya, creo que eso, y bueno, yo también llevé mis geles, yo creo que si te sientes cómodo con algún tipo de gel que ya consumes y que sientes que el cuerpo absorbe bien, es importante también, y vi que algunas personas también llevaban bastante geles, porque no es fácil conseguir allá y pues si sustituyes un gel por algún producto que consigues en una tienda, quizás la digestión en el cuerpo no es la misma. Entonces yo creo que eso Sí, como es diferente. Exacto. Y no, Sí. la pregunta más importante, como para personas como yo, que lo piensa y lo piensa y lo piensa después de esas fotos que vi, de las caras de sufrimiento y de los videos que he visto, que he investigado, ¿qué consejos le darían a las personas como yo que están como interesados, pero que tienen un pie adentro, otro no? ¿Qué consejos le darían a personas como nosotros interesados en participar el otro año? Johan, ¿qué Me piensas? sumo a Juan Carlos. Yo creo que no hay que pensarlo tanto, hay que hacerlo, hay que vivir la experiencia para que después hagas ese balance y realmente te des cuenta que es algo que en el caso de nosotros que somos amantes del ciclismo y somos amantes de sufrir, porque el que le gusta el ciclismo le gusta sufrir, lo experimente. Es un sufrimiento en otro nivel, pero es un sufrimiento que a la vez te retribuye esa satisfacción de haber logrado competir en una carrera tan fuerte y tan reconocida, que creo que va a seguir creciendo por los próximos años. Bueno, creo que ya me van convenciendo para ver si nos unimos el otro año. Ahí seguimos hablando Allá nos veremos, de eso. Dios quiere todo. De eso después, que ese es un reto. Y no, Johan, usted ya, pues la última pregunta, ¿usted haría el de 8 otra vez o haría el de 8 por primera vez o seguiría con el de 3? No, la verdad no he decidido. Me gustaría hacer el de 8, pero también tengo que ser consciente que el esfuerzo de 3 días para mí fue superior. O sea, si yo hubiera tenido que hacer una cuarta etapa, una quinta etapa con el nivel en el que yo iba, no hubiera terminado las 8 etapas. Entonces yo creo que si logro empezar a hacer una preparación adecuada con tiempo y puedo de alguna manera probar que mi cuerpo va a responder a ese esfuerzo continuo durante esos días, experimentaría las 8 días. Tengo la intención, pero también tengo que ser realista y ver que si llego a noviembre, diciembre y no tengo un nivel superior al que tengo este año, pues la verdad haría el de 3 etapas nuevamente. Sí, bueno, fueron 4 etapas, vamos a contar con 4, pero oficiales son 3, pero fueron 4. Es un buen punto, sí. Oficialmente son 3, pero ustedes hicieron 4. Entonces sí, no,
Sé que JC está en medio de su temporada de mountain bike y ahí lo vemos pues en el podium a todos los fines de semana. Felicitaciones en eso. Sí. Y Johan, ¿no? Pues seguimos ahí montando aquí los rides que hacemos locales. Ahí siempre vamos a sufrir. Y Carlos, pues ojalá lo tengamos pronto ahí con nosotros para que salgamos a tomar cafecito en los coffee rides. Cafecito rides. Y no, ¿qué más se viene, JC? Este año estoy tratando de hacer la serie de New Jersey, de mountain bike, de H2H. Entonces la idea es poder tratar de hacer toda la serie de Cat One este año y quizás, si tengo todo el tiempo, tratar de hacer también la serie de Nueva York. Ese es lo que estoy haciendo ahora, pero realmente el evento en el que quiero colocarle pues mi enfoque de este año es el Leadville, es el Leadville 100, ir a Colorado y hacer la carrera de Leadville, esa es la que más me interesa este año. Bueno, entonces, Johan, ¿qué planes se vienen? Cuéntenos. Estamos retomando a la ruta. Por ahora seguir preparándome un poco de ritmo para los rides que hacemos miércoles, que son bastante fuertes. No me he registrado todavía en carreras, pero pienso hacer un par de rides o de carreras creo que en mayo y junio. El Bear Mountain Classics es uno de los que quiero hacer, que es un circuito de tres vueltas muy cerca de acá, como a 45 minutos, una hora de acá. Y son 4 vueltas. Bueno, creo que ya lo hiciste, sí, 4 vueltas. Y ya en junio quizás haga uno de los fondos de Suárez, el de Highlights, creo que se llama. Sí, apúntese que yo estoy apuntado a eso. Necesito un partner para que sufra conmigo ahí. Exactamente. Y ¿Es de New Jersey? Es de New Jersey. Es bueno. Sí. Y ya por ahora sí, mi foco del primer semestre es volver a retomar en la ruta. Estaba haciéndole algunos ajustes a la bicicleta y ya empezar a agarrar el ritmo. Ya en el segundo semestre mirar si puedo encontrar un par de fondos también que me llaman la atención para inscribirme. Ah, no, bueno, tuvimos problemita con JC, se nos escapó, no sé qué pasó, creo que se le cayó la señal, pero no, quería agradecerles a Carlos, a Johan por compartir la experiencia y ahí vamos a seguir haciendo otros episodios dependiendo de los eventos que participemos. Y no, quería darle gracias por participar en el tercer episodio aquí del Vicio por Pedal Rush y no, muchas gracias. ¿Algunas palabras que quiera decir Johan? No, Mario, Carlos, nuevamente muchas gracias por la invitación. Siempre lo hablamos que después de cada ride o cuando nos vemos siempre hablamos, compartimos y debatimos sobre cómo estuvo el ride del día, pero también hablamos en general del ciclismo, así que qué bueno que tengas este proyecto para compartir y hablar de lo que nos gusta. Para las personas que nos oyen y que nos van a empezar a ver, pues la idea es empezar a compartir este tipo de contenido. Ojalá les guste y nada, por acá nos veremos en una próxima cuando me inviten. Claro, no, ahí seguimos, vamos a tener diferentes episodios con diferentes co-hosts. La mayoría del tiempo está Carlos. Cuando Carlos no pueda, pues también le hacemos la invitación para que nos ayude aquí a la conducción y nos ayude a organizar los podcasts. Y seguimos hablando del vicio en otro episodio. Muchas gracias por estar aquí. A JC también por haber participado y ahí pues le mandamos los saludos después cuando nos desconectemos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Chao.